religiosidad, pero no me importó la verdad lo que mi mamá me decía, porque tenía mucha pasión por Dios, porque acababa de conocer del Señor. Después llegué con mi papá y le dije lo que mi papá había hecho, perdón, lo que Dios había hecho conmigo en el campamento. Y con mi papá fue peor, porque mi mamá por lo menos se burló, pero mi papá me dio una maltratada que nunca en mi vida voy a olvidar. Me regañó tanto porque me dijo que, con otras palabras, pero no lo voy a decir aquí obviamente, pero me dijo: ¿qué rayos estás haciendo ahí con los religiosos? Y mi papá, bueno, también mi mamá le agarró mucho coraje a David Velázquez, cuando él me llevaba a los campamentos, porque me decía: por culpa de ese muchacho, lo decía con otras palabras, por culpa de ese muchacho, tú te estás haciendo bien fanático, bien religioso. Y en una ocasión, yo todas las tardes oraba, hermanos, oraba, y la verdad, con los años eso lo perdí. Y yo en ese tiempo oraba todas las tardes, no había una sola tarde que yo no oraba. Todos los días estaba orando. Y yo me acuerdo que una vez mi papá abrió la puerta y me gritó y me dijo: mañana te voy a llevar con un psicólogo porque estás quedando mal de la cabeza. Eso no es normal, que estés orando y que estés pidiendo a Dios y que no sé qué. Y yo le dije a mi papá: papá, si a ti se te cae la sal, piensas que te va a ir mal, y me amas loco a mí por orar y creer en Dios. Y bueno, empezaron muchos problemas ahí con mi papá, pero a pesar de eso, yo tenía mucha pasión por Dios. Yo me acuerdo que constantemente iba a los parques a predicar, iba a visitar a familias de otras iglesias, o gente que se había apartado de los caminos de Dios. Iba y les estaba hablando de Dios, les compartía, oraba por ellos. Tenía mucha pasión por Dios. Pero con el tiempo, por alguna u otra, 17, hace como 4 añitos, y por alguna razón esa pasión se empezó a perder y me empecé a enfriar. Y hace poquito, para ser honesto, hace poquito cuando el pastor Jeff me estaba buscando, yo me estaba escondiendo, hermano. No quería ver al pastor Jeff porque yo sabía que el pastor Jeff me iba a decir que quería que sirviera. Y la verdad, para ser honesto, hermano, esa pasión la había perdido. Y yo venía a la iglesia, y todos aquí nos ha pasado eso, no nomás a mí. Todos aquí en algún momento nos ha pasado que perdemos esa pasión por querer servir. Y el pastor Jeff me dijo un viernes, yo lo vi un sábado, y el viernes me dijo: oye, mañana, buena estrategia para convencerme, porque me dice el pastor Jeff: oye, mañana te voy a invitar a desayunar, ¿qué quieres desayunar? Yo dije: pues ni modo decirle que no. Entonces fuimos a desayunar unos taquitos de pescado, y yo sabía lo que el pastor Jeff me iba a decir. Y cuando yo estaba hablando con el pastor Jeff, el Espíritu Santo empezaba a traer memoria a mi vida, como antes yo tenía esa pasión por querer servir, y yo tenía el deseo de abrir iglesias, de predicar, de servirle a Dios, y esa pasión estaba perdiendo. Y yo sentí, cuando el pastor Jeff habló conmigo, yo sentí que era el Espíritu Santo que me estaba dando una cachetada y me estaba diciendo: reacciona, reacciona, tienes que despertar, porque no estás donde yo quiero que tú estés. No es el lugar donde yo quiero que tú estés, donde tú estás ahorita. Entonces yo entendí que esa pasión que yo había perdido la tenía que recuperar. Y todos estos meses, hermano, he estado orando constantemente, he estado ayunando, he estado buscando más el rostro de Dios. Y desde que el pastor me comentó lo de Camino Real, empezó otra vez a surgir una pasión por la obra de Dios. Y me apasiona tanto lo que Dios está haciendo, porque próximamente ya vamos a empezar ya con servicios ahí en Camino Real, y eso me apasiona más todavía, porque yo sé que el Señor quiere usar mi vida, y sé que el Señor también quiere usar la vida de ustedes, la vida de todos nosotros. Ahora, en la Biblia también encontramos personajes que perdieron esa pasión que tenían por Dios. Ahora, tener pasión por Dios no solamente es tener un sentir, porque a veces confundimos eso con pasión por Dios. A veces decimos: bueno, es que yo siento servir, yo siento orar, y decimos: bueno, yo tengo pasión porque siento hacerlo. Pero hay muchas veces donde por alguna razón no vamos a sentir ese deseo de querer hacerlo. Pero el hecho de que no sintamos hacer algo no significa que no tengamos pasión. La pasión no solamente tiene que ver con el sentir algo, sino con el hecho de hacerlo. O sea, por ejemplo, yo no voy a evangelizar porque yo sienta hacerlo. Yo no voy a servir a Camino Real porque yo sienta hacerlo, porque van a haber tardes que quizás no voy a sentir hacerlo, pero tengo que ir a servir porque tengo que hacerlo, porque estoy apasionado por la obra de Dios. Y en la Biblia encontramos personajes, hermanos, que estuvieron en ambos grupos: en el grupo de los apasionados, pero también en el grupo de los no apasionados. Y uno de esos personajes es Pedro.
Pedro, cuando recién conoció al Señor, estaba en su primer amor como todos. Y cuando el Señor llama a Pedro, a mí me encanta cómo el Señor llamó a Pedro, porque Dios llamó a Pedro, el Señor llamó a Pedro por medio de un milagro de multiplicación. Eso fue lo que el Señor tuvo que utilizar para poder convencer a Pedro de seguirle. Yo he escuchado a mucha gente que no cree que Dios puede prosperar, pero Pedro, para que Pedro pudiera entregar su corazón a Jesús, Pedro tuvo que experimentar un milagro de prosperidad. Porque cuando Jesús se topa con Pedro, Pedro no había pescado nada en toda la noche. Imagínense, pongámonos un momento en los zapatos de Pedro. ¿Cómo estaba Pedro esa noche? Pedro siendo un pescador. Probablemente días anteriores le había ido muy bien en el trabajo, pero curiosamente esa noche a Pedro le va mal en su trabajo, en su profesión. No sacó nada. Toda la noche habían estado trabajando y no habían sacado nada. Jesús llega en el peor momento, uno de los peores momentos de la vida de Pedro, cuando Pedro le está yendo mal en su día laboral. Y de repente Jesús le dice, antes de que termine, le dice otra vez: vamos a intentar una vez más. Tira la red al otro lado y vas a hallar. Y cuando Pedro lo hizo, dice que no podía sacar la red de lo pesada que estaba. Entonces ese milagro sirvió para que Pedro siguiera a Jesús. Pedro tenía toda la pasión del mundo, porque acababa de conocer del Señor. Miró lo que Jesús hizo, y Pedro sin dudarlo siguió a Jesús, porque dijo: con Jesús me va a ir bien, con Jesús estoy mejor. Y Pedro empezó a tener mucha pasión por el Señor, y era prácticamente la mano derecha del Señor en esos tres años y medio de ministerio del Señor. Pero hubo un tiempo en la vida de Pedro donde Pedro perdió esa pasión. ¿Y cuándo fue que Pedro perdió esa pasión? Por medio de un pecado. El pecado, hermanos, hace que nosotros perdamos esa pasión por Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae condenación. Entonces Pedro promete no fallar al Señor, promete estar con Él siempre. Incluso le dice: Señor, yo mi vida voy a dar por ti. Y de repente, cuando Pedro ve el peligro, Pedro se asusta, Pedro se llena de temor, y le preguntan a Pedro si era él, uno de los que estaban con Jesús. Y Pedro lo negó 3 veces. Y dice que Pedro va bueno, no recuerdo exactamente qué lugar se va, pero donde se va Pedro dice dice la Biblia que Pedro empezó a llorar amargamente. Pedro se sentía mal, se sentía condenado por lo que había hecho. Perdió la pasión por completo, tanto así que no solamente se quedó en un pecado, sino que todavía va y regresa a hacer lo que solía hacer antes, un pescador más. Pedro perdió la pasión por completo. Pedro se había olvidado totalmente de las promesas que Jesús le había dado, y a lo mejor solamente quedaban en el recuerdo. Y a lo mejor Pedro, por lo menos si yo hubiera estado en los zapatos de Pedro, yo simplemente hubiera estado con los recuerdos de lo que Jesús había hecho conmigo, de cómo Jesús me permitió caminar sobre las aguas, de cómo Jesús sanó a Lázaro, o resucitó a Lázaro, perdón, sanó infinidad de enfermos. Pero eso ya no es para mí. Pedro había perdido la pasión por completo. Quizá Pedro llegó a pensar que nunca más iba a volver a ver a Jesús, porque sabía que a Jesús ya lo habían crucificado. Y Pedro simplemente una tarde está pescando, está haciendo lo que solía hacer antes, un pescador más, y Jesús va y lo busca, y hace exactamente el mismo milagro que había hecho al principio cuando lo llamó. ¿Eso qué representa, hermanos? Fidelidad por parte del Señor. Que a pesar de que nosotros le fallamos al Señor, el Señor siempre permanece fiel. Y lo que Jesús le prometió a Pedro desde un principio, Jesús tarde que temprano lo va a cumplir. Y le dijo a Pedro: Pedro, ve y apacienta mis corderos. Vuelve a hacer lo que yo te mandé a hacer. Yo no te llamé para que estés allá pescando solamente, yo te llamé para que tú vayas y pesques hombres. Y Pedro otra vez recuperó esa pasión cuando Jesús va y lo busca y lo restaura. Entonces muchas veces nosotros cuando pecamos, hermanos, ese pecado hace que nosotros, o que nuestra pasión se vaya perdiendo, se vaya menguando. Pero el Señor dice: yo estoy contigo, y lo que yo prometí, yo lo voy a hacer. Otro personaje, hermanos, que también perdió la pasión, encontramos a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que tuvo quizás el ministerio a lo mejor más impresionante de todos, y fue un hombre que nunca hizo ningún milagro, pero tuvo una tarea increíble que fue preparar el camino del Señor. Multitudes venían a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que tenía mucha pasión
por hacer la obra de Dios, mucha pasión por bautizar multitudes, por hablar de arrepentimiento. Multitudes venían delante de Juan el Bautista para ser bautizados por él. Pero años más tarde, un tiempo más adelante, Juan el Bautista pierde esa pasión cuando está preso. En Juan, creo que el capítulo 14 dice que Juan el Bautista está preso y envía a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que estábamos esperando, o el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eras tú el Mesías o vamos a esperar a otro? Ese mismo Juan el Bautista que tiempo atrás está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que ni siquiera él es digno de desatar la correa de su calzado, ese mismo Juan el Bautista tiempo después está dudando del Mesías. Había perdido esa pasión Juan. Y inmediatamente Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Vayan y recuérdenle a Juan. La pasión también se pierde, hermanos, porque se nos olvida lo que Jesús ha hecho con nosotros. Estamos atravesando un momento complicado y a veces tan difícil lo que estamos viviendo, que eso hace que se nuble por completo nuestra visión, nuestra hambre que teníamos por Dios, y empezamos a dudar del Señor. Cuando sabemos que tiempo atrás el Señor había hecho infinidad de milagros a través de nosotros, cuando el Señor nos había mostrado su poder, nos había mostrado su gloria, y de repente empezamos a dudar del Mesías y se empieza a perder esa pasión cuando estamos en un momento complicado. Dios en varias ocasiones le decía al pueblo de Israel que recordaran lo que Dios en el pasado había hecho con ellos, que nunca se les olvidara lo que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, nuestra memoria es muy frágil, y cuando estamos atravesando un momento complicado se nos olvida lo que el Señor en alguna ocasión ya hizo con nosotros. Y por eso el pueblo de Israel, cuando iba entrando en la tierra prometida, mandó que pusieran una piedra por cada tribu. Y Dios le dijo al pueblo: cuando vuestros hijos os preguntaren qué significan estas piedras, ustedes le van a decir que Jehová ha hecho grandes cosas en medio de vosotros. Que nunca se nos olvide, hermano, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si Dios lo hizo en el pasado, ¿qué nos hace pensar que no lo va a hacer hoy en el presente, hermanos? Entonces, cuando empezamos a recordar lo que el Señor hizo, la pasión vuelve otra vez a nosotros, porque recordamos que el mismo Dios que estuvo con nosotros años atrás es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Otro personaje, hermanos, que perdió la pasión es Elías. Elías viene de un momento increíble, un momento glorioso. Elías viene a desafiar a 450 falsos profetas. El tiempo en el que Elías estaba viendo el pueblo de Israel, dice que estaban cavilando en vuestros corazones, estaban pensando a qué Dios seguir, si seguir a Jehová los ejércitos o seguir a Baal. Y entonces Elías se encuentra en una lucha no solamente contra 450 falsos profetas, sino contra toda una nación que no tenía realmente el conocimiento de Dios. Porque si tuvieran realmente el conocimiento de Dios, no estuvieran atravesando esa situación. Entonces el pueblo no sabía qué Dios seguir. Entonces Elías desafía. Elías tenía tanta pasión por Dios que se atrevió a desafiar a 450 falsos profetas y a toda una nación. Y le dijo a los falsos profetas: ustedes hagan su altar y clamen a su Dios. Yo voy a hacer mi altar y yo voy a clamar a mi Dios. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, a ese Dios adoraremos y serviremos. Y así fue. Ellos hicieron su altar y estuvieron orando. Todavía Elías, muy amable, les dice: ustedes empiecen. Y ellos empezaron y estuvieron ore y ore y ore, y nunca descendió fuego del cielo. Y todavía Elías se atrevió a burlarse de ellos y les decía: grítenle, háblenle más fuerte porque a lo mejor está dormido. Todavía se atrevió a burlarse de ellos. Y de repente le tocó a Elías, y Elías ora y hace descender fuego del cielo. Ese tremendo Elías, ese tremendo hombre de Dios que tenía esa pasión por Dios, un momento después iba a terminar perdiendo esa pasión que tenía por Dios, cuando recibe una amenaza de muerte. Recibe una amenaza de muerte y le dicen: mañana tú estarás como uno de estos profetas a los que tú acabas de matar. Mañana tú vas a morir. Lo amenazan de muerte. ¿Qué pasa con Elías? Elías, no sé por qué razón yo hubiera sido Elías, hubiera orado simplemente para que descendiera fuego del cielo por los que me quieren matar y listo. Pero Elías, por alguna razón, se le nubló la vista, se llenó de temor y va y se esconde en una cueva.
El gran profeta Elías, que quizás muchos de nosotros hubiéramos querido ser, que oraba para que no descendiera, no lloviera y no llovía como él lo decía, o para que descendiera fuego del cielo y descendía fuego del cielo. Ese mismo hombre ahora tiene temor, perdió la pasión por completo y el fervor que tenía por Dios, y se esconde en una cueva porque sabe que su vida corre peligro. Elías por un momento dudó de la protección del Señor, y Elías está escondido en una cueva, y no solamente se esconde en una cueva por temor. Lo más difícil aquí son las palabras de Elías. No sé usted si en algún momento de su vida usted ha deseado morirse, o literal ha dicho al Señor: Señor, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Bueno, no se sienta mal si usted lo ha pensado o así ha orado al Señor, porque también el profeta Elías oró así. El gran profeta Elías le dice al Señor: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Esa pasión que tenía Elías la perdió por completo, que hasta cayó en depresión Elías. Elías quería morirse. No es cualquier cosa lo que Elías le está diciendo al Señor: quítame la vida, ya no quiero estar aquí. Y Dios envía un ángel y empieza a trabajar con Elías, y le dice: Elías, levántate, come, ten, levántate, largo camino te resta, levántate, levántate. Hay que levantarnos, hermanos. Largo camino nos resta, dice el Señor. Muchas veces en nuestra vida pensamos, por alguna situación, alguna razón, pensamos que hasta ahí vamos a llegar. Quizás en lo ministerial, quizás en el negocio, quizás en lo familiar, en cualquier área de nuestras vidas, y llegamos a pensar que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice: levántate, levántate. Y es una palabra que Dios utilizó constantemente con sus siervos. A Noé le dijo: levántate. A Abraham le dijo: levántate. A Eliseo le dijo: levántate. A Jonás también le dijo: levántate. Hay que levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Entonces esa pasión, hermanos, por alguna razón, por alguna circunstancia, se va perdiendo, hermanos, y tenemos que recuperar una vez más esa pasión. Ahora, Abraham, otro personaje que también perdió esa pasión que tenía por Dios. Abraham recibe una promesa de parte de Dios y le dice: vete lejos a la tierra que yo te mostraré, porque te voy a una nación poderosa, te voy a una nación grande, una nación saldrá de ti. Entonces Abraham agarra y se va. Dice que obedeció inmediatamente las órdenes de Dios. No le costó trabajo obedecer a Dios. Pero pasaron los años, y Abraham no miraba cumplida la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de los años, cuando no recibimos la promesa que hemos recibido de parte de Dios, perdemos esa pasión que teníamos por Dios? Cuando Dios al principio, hace 12, 13 años que le conocí, que Dios me dijo que mi familia sería salva, tenía toda la pasión del mundo. Pero han pasado 12, 13 años y yo no he visto a mis padres ni siquiera algo en lo que yo pudiera decir: bueno, están a punto de conocer de Dios. La verdad es que no. Pareciera que cada vez más esa promesa está más lejana todavía. Y Abraham así por un momento sintió esa promesa de parte de Dios muy lejana. Tanto así que se adelantó y se metió con su criada y dijo: bueno, que Dios nos dé un hijo por medio de ella. Pero no era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Cuando nosotros no recibimos la promesa de Dios, lo que nosotros queremos recibir de parte de Dios, hermano, esa pasión se empieza a perder. Empezamos a perder la pasión que teníamos por Dios al principio. Y tenemos que recuperar, hermanos, esa pasión. Entender, hermanos, que los tiempos de Dios son perfectos, y que lo que Dios ya determinó sobre usted, la promesa que Dios ya le dio a usted, Él la va a cumplir a su tiempo. La palabra que usted recibió de Dios, la promesa que usted recibió de Dios, usted la va a recibir, usted la va a ver cumplida, hermanos. Hay que creerlo. La promesa que Dios nos dio sobre Camino Real, hermanos, creemos que Dios lo va a hacer. Ahora, hay promesas, hermanos, que no solamente se van a cumplir con creerlo, también hay que accionar. La verdadera pasión no nos va a llevar solamente al deseo, nos va a llevar siempre a la acción. Yo puedo tener la pasión porque Dios abra la iglesia en Camino Real, pero si yo estoy aquí sentado y solamente orando y clamando, no va a pasar nada. Y no es que la oración no sea poderosa, pero a veces malinterpretamos lo que es el poder de la oración. Oramos creyendo que Dios va a hacer el trabajo que solamente Él puede hacer. Ese es el poder de la oración. O sea, yo no oro para que Dios haga lo que yo tengo que hacer.
Yo no voy a orar para decirle al Señor, Señor, ve y evangeliza a todo el mundo. Yo lo tengo que hacer. A veces le decimos al Señor, Señor, disipula, Señor, a tal persona, o disipula Camino Real. No, ese trabajo es de nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: vayan ustedes y hagan discípulos. No solamente oren, sino también accionar. Entonces es importante entender, hermanos, que una verdadera pasión siempre nos va a llevar a la acción, siempre. Ahora, quizás usted por cuestión de tiempo no puede involucrarse más en Camino Real, pero hay muchas maneras en las cuales usted se puede involucrar también y puede ser parte de. Siempre hay una manera en la cual nos podemos involucrar en la obra. Entonces la verdadera pasión, hermano, no solamente nos va a llevar al deseo de algo, sino nos va a llevar a la acción. Siempre nos va a llevar a la acción. La iglesia primitiva, hermanos, crecía porque no solamente era una iglesia que oraba, sino también era una iglesia que accionaba. Y hoy en día lo que nos cuesta trabajo, hermanos, es accionar. Todos queremos orar, pero pocos queremos accionar. Es tiempo de recuperar esa pasión que habíamos perdido, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente tenemos pasión por Dios? Simplemente miremos nuestras acciones, nuestras obras. Porque nuestras obras hablan de la verdadera pasión que hay en nosotros por el Señor. Acompáñeme, ahora sí vamos a hablar, acompáñeme a Lucas 19. Lucas 19, el versículo 1, esa es otra versión. Si gusta acompañarme, si no yo aquí lo leo. Dice, en el versículo 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Pero se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro para verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Ahorita seguimos leyendo. En esta historia, hermanos, Jesús va entrando en Jericó. Entonces, cuando Jesús va entrando en Jericó, dice que había un hombre chaparrito de estatura llamado Zaqueo. Este hombre procuraba ver quién era Jesús. Todos sabemos que en ese tiempo pues no habían teléfono, no habían celulares, no había una fotografía. Entonces solamente le hablaban o el rumor de Jesús, el rumor de lo que Jesús hacía, simplemente se corría entre la gente. Y a lo mejor alguno decía, no, pues Jesús es de tal manera, tiene tal físico, pero realmente no conocían realmente quién era Jesús hasta que lo veían. Entonces este hombre llamado Zaqueo quería ver quién era Jesús. Quería ver quién era ese hombre que estaba provocando toda una revolución en Israel. Tenían años y años que no había una revolución como la que Jesús estaba provocando en Israel, en toda una nación. Multitudes buscaban a Jesús para que lo sanara, para ver qué era lo que Jesús estaba haciendo, otros para criticarlo, pero había una multitud siempre siguiendo a Jesús. Este hombre que era chaparrito quería ver quién era él. Tenía el deseo de ver quién era Jesús. Ahora, lo que nunca se imaginó este hombre Zaqueo, nunca se imaginó que ese hombre que estaba ocasionando todo un impacto de toda una nación, nunca se imaginó que ese hombre iba a tener el deseo de estar con él. Nunca le pasó eso por la mente a un hombre como Zaqueo. Zaqueo simplemente por ser curioso se subió a un árbol para ver quién era Jesús. Lo único que él quería era ver quién era Jesús. Él se sube a un árbol y cuando él sube a un árbol recibe una palabra de parte de Jesús que él jamás espera. Jesús lo voltea a ver y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque me es necesario estar en tu casa. Hay tanta gente, hermanos, hay tanta gente que está como Zaqueo, que no alcanza a ver a Jesús. Han escuchado acerca de Jesús, pero hay algo que les impide acercarse a Jesús. Nosotros seamos como este árbol. Ayudemos a Zaqueo para que los Zaqueos puedan alcanzar y ver quién es ese Jesús que ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Hay mucha gente, hermano, que ha escuchado las maravillas de Dios, pero ahí queda, solamente han escuchado las maravillas de Dios, han escuchado lo que Dios ha hecho, que sanó a tal persona, que liberó a tal joven, que trajo libertad a un joven que anduvo en las drogas, pero nada más, han escuchado acerca de Jesús. Y nuestro trabajo como iglesia, hermanos, es acercar a esas personas delante de Jesús para que le puedan ver, porque Jesús tiene deseo de estar con ese tipo de personas.
Cuando Zaqueo recibe eso, recibe esa palabra de parte de Jesús, Zaqueo descendió deprisa y toda la gente empezó a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre llamado Jesús, que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero del mundo, cómo es posible que quiera pasar tiempo con un hombre como Zaqueo? Zaqueo era un hombre corrupto, era un hombre tranza, era un hombre que no era bien visto por la gente, por los judíos, y sin embargo Jesús quería estar con él. Jesús quería estar con él. Y ojo aquí, cuando Zaqueo pasa tiempo con Jesús, Zaqueo se arrepintió de sus pecados. Qué curioso, cómo es posible que Zaqueo se haya arrepentido de sus pecados si Jesús nunca le habló de sus pecados. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen: tú cuando vayas a evangelizar tienes que ir y hablarle del infierno y dile: si no te arrepientes te vas al infierno mañana, miserable pecador. Pero yo no veo que ese sea el método de evangelismo de Jesús. No siempre Jesús lo hace así. Jesús lo único que le dijo a Zaqueo para evangelizarlo fue: me es necesario estar contigo. Te deseo, Zaqueo, te deseo. Fue lo único que Jesús le dijo. Y cuando Zaqueo pasó tiempo con Jesús, Zaqueo se arrepintió, hubo una convicción en él, porque pasó tiempo con Jesús. Lo que hace que un corazón sea transformado, hermanos, no es tanto que yo llegue y le tenga que decir forzosamente: arrepíntete, miserable pecador. Lo que yo tengo que hacer para que esa persona genuinamente se convierta y se arrepienta es llevarlo delante de Jesús. Porque es Jesús quien lo va a transformar, no soy yo, no son mis palabras. Por más de que yo lo hable en el infierno, si yo no lo acerco delante del Señor, ese hombre no se va a arrepentir. Lo que nosotros tenemos que hacer en Camino Real, hermanos, es acercar a las personas delante del Señor y dejar que el Espíritu Santo haga su parte. Ahora, con esto no estoy diciendo que no vamos a confrontar o hablar acerca del pecado. Hay momento para todo, y el Espíritu Santo nos guía y nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Pero no siempre es el método llegar y decirle a alguien: miserable pecador, hijo de Satanás, si no te arrepientes ahorita mismo, mañana te vas al infierno. No, es llevarlos delante de la presencia del Señor. Acompáñenme ahora atrasito, si usted gusta, porque es otra versión. Si no, yo aquí lo leo. Es en el mismo Lucas, en el 5, a partir del versículo 11. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar con él a los enfermos. Ojo aquí, el poder del Señor estaba con el Señor, o sea, el poder del Espíritu Santo estaba con el Señor, el poder para sanar estaba con el Señor, pero estaba enseñando. Es bien importante que entendamos esto. Ahorita le voy a decir por qué. En el siguiente versículo dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar por delante para ponerlo delante del Señor, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y, separando las tejas, dice, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, enfrente de Jesús. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar, pero Jesús no estaba sanando. Pero llegan 4 hombres que llevaban a un paralítico y lo ponen delante del Señor. Muchas veces creemos, hermanos, que porque el Señor no está sanando en el momento, creemos que Dios no lo quiere hacer. Pero Dios sabe en qué momento hacer su obra. Entonces, cuando esos 4 hombres traen el paralítico delante del Señor, dice que no pueden a causa de la multitud que había en el lugar donde estaban en una casa. Había toda una multitud, no solamente dentro sino afuera. Entonces procuraban meter al paralítico. No sé si a lo mejor cuando lo metieron por la puerta, a lo mejor amablemente le dijeron a las personas que estaban ahí: miren, traemos un paralítico, háganse un lado por favor para poder pasar a este hombre y ponerlo ante el Señor. Pero la gente la gente no se movió, no le importó, y ahí estaba la multitud. Todos querían entrar para ver a Jesús. Pero esos 4 hombres no pusieron un pretexto. Bien pudieron haber puesto un pretexto con este hombre, con el hombre paralítico, y haberle dicho al paralítico: mira, te intentamos estar delante del Señor, pero tú eres consciente que no se pudo a causa de la multitud. Te podemos dejar aquí afuera y esperar que el Señor salga, un día tiene que salir.
o te llevamos a tu casa y esperas que el Señor esté por ahí cerca, o en otra ocasión te traemos delante del Señor. No, estos 4 hombres no pusieron un pretexto para llevar a un hombre que tenía necesidad de Jesús. Un hombre, una mujer que tiene pasión por almas, pasión por servir al Señor, nunca pone un pretexto para llevar a alguien delante del Señor. Y esos 4 hombres dijeron: ok, no podemos meterlo por medio por enfrente de la casa a causa de la multitud. Bueno, lo vamos a subir por el techo, vamos a quitar parte de las tejas y vamos a bajar a este hombre delante de Jesús. Ahora pónganse a pensar en esto, hermanos. No es cualquier cosa lo que esos 4 hombres están haciendo. Yo, la verdad, para ser honesto, desconozco cuánto medía la casa, pero mínimo yo creo que eran arriba de 3 metros mínimo. Y no era cualquier cosa, hermanos, cargar a un hombre. Intenten en la casa de alguno de ustedes, entre 4 de ustedes hombres, intenten cargar a David, subirlo por el techo, quitar parte del techo y bajarlo. ¿Ustedes creen, siendo honestos, era cosa fácil? No, definitivamente no era nada fácil. Era un hombre paralítico, lo tenían que bajar con mucho cuidado. Imagínense que el pobre hombre en el mero techo y se los hubiera bajado, ¿no? Entonces lo bajaron con cuidado delante del Señor. Y cuando el Señor ve a este hombre, le dice que la Biblia que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿Al ver la fe de quién? De ellos. Eran esos 4 hombres los que tenían fe. Probablemente el paralítico ni fe tenía. A lo mejor hasta la fuerza se lo llevaron, no tenía otra porque estaba paralítico y se lo llevaron a la fuerza quizá delante del Señor. Este paralítico quizá no tenía fe porque Jesús no habló de la fe de él, habló de la fe de los 4 hombres. 4 hombres los cuales se desconoce por completo el nombre, pero también esos 4 hombres fueron héroes de la fe. Aunque la Biblia no registre sus nombres, fueron hombres que hicieron algo por una persona que necesitaba de Jesús. Tanto así que esa hazaña, hermanos, fue plasmada en la palabra. Y el día de hoy seguimos hablando de esos 4 hombres en las Escrituras. No necesitamos que el Señor nos utilice necesariamente como un Moisés al frente de 2 millones de personas, como un Pablo, como un Moisés, como un Abraham, como un David. El Señor también quiere utilizar personas como esos 4 hombres, que tengan esa pasión por ir y buscar paralíticos, gente que quizá no está paralítica de una manera literal, pero sí en el corazón, que hay algo que hay algo que les estorba, que no deja que se acerquen al Señor, alguna infidelidad, a la muerte de un ser querido, algo trágico que esas personas llegaron a pasar en algún momento de sus vidas, y eso no les impide acercarse al Mesías. Pero nosotros tomemos la actitud y tomemos la pasión que tuvieron estos 4 hombres de decir: vamos a llevarte delante del Señor. Y no sé cómo le vamos a hacer, pero te vamos a poner delante del Señor. No lo regresaron a casa, lo subieron por el techo, lo bajaron delante del Señor. Ahora bien, esos 4 hombres llevaron a este paralítico con el único fin de que fuera sano, nada más. Pero Jesús va a utilizar la acción de esos 4 hombres no solamente para sanarlo, sino para ir más allá. Vamos a ver en el versículo 20. Dice: al ver la fe de ellos, es otra versión, les dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que Jesús hizo por medio de la acción de ellos fue perdonar los pecados de este hombre. Esos cuatro hombres no llevaron al paralítico para que el paralítico recibiera perdón de pecados. Esos 4 hombres, el único fin que tenían, el único deseo, era de que este hombre fuera sano. Pero Jesús utilizó una pequeña acción de esos 4 hombres para hacer algo glorioso. Porque no solamente eso, sino que después dice en el 21: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar o a cavilar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? Que es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús utilizó la acción de esos 4 hombres no solamente para sanar a este hombre, sino para perdonar sus pecados y para enseñarle a los fariseos y religiosos que estaban ahí la autoridad que Jesús tenía para perdonar y para sanar. Y no solamente eso, sino que al final, mejor dicho, al principio encontramos a una multitud que simplemente estaban como espectadores.
simplemente estaban escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Pero al final, después de esta acción, encontramos una multitud totalmente diferente, porque dice el 25, dice: y al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y dice que todos quedaron asombrados y ellos alababan a Dios y estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Pueden pasar los de la alabanza, por favor. Hoy hemos visto maravillas por medio de la acción de 4 hombres. Algo tan glorioso sucedió, hermanos, en una casa por una acción que aparentemente era muy insignificante. Si usted supiera, hermano, lo que el Señor puede hacer por medio de su vida, aunque sea una pequeña acción, pero cómo esa pequeña acción puede tocar un corazón, puede transformar una vida. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Es tiempo de recuperar esa pasión. Espíritu Santo, llena nuestras vidas.